que tengan puedan cubrirla. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en la parte de la palabra de Dios. Puesto de pies. Por acá tenemos a nuestro hermano pastor de Pueblo Viejo. Lo que pasa es que me di cuenta, bueno, hace mucho que estaba allí, porque a uno tiene que recordarle las cosas. Entonces el hermano vino a la vez pasada y nos dijo de una necesidad que tiene en Pueblo Viejo. Esa obra ya nosotros la conocemos, que es muy necesitada, ¿verdad? Hemos ido allá y todo. Entonces al final de la enseñanza, de esta enseñanza, vamos entonces a regalarle la obra de Pueblo Viejo, que es la obra de Dios también, lo que usted sienta en su corazón. Amén. Y en el segundo culto el hermano estará trayendo la enseñanza, que es también culto de familia. Leamos entonces en el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Versículos 1 al 6. Proverbios 1, versículo 1 al 6. Los proverbios... Bien, ¿no? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Oremos que el Señor nos hable. Padre Santo, te damos gracias. Dios Santo y Todopoderoso, bendito tu nombre, Señor Jesús. Te glorifico y alabo, Señor, y te doy gracias. Háblanos, Señor, en esta mañana por el Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros. Bendito tu nombre glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, esto que acabo de decir, que Dios nos hable, yo creo que eso lo digo yo con una convicción profunda. Yo sé que Dios habla a través de la enseñanza. También puede haber experiencias en que Dios habla individualmente a uno, de pronto no con voz audible, pero sí uno siente que algo le dijo Dios. Amén. Que también depende de la comunión que se tenga con Dios en la oración, de la intimidad con Dios. No cualquiera va a oír por ahí, pero en la intimidad con Dios en oración, que es lo que la gente casi no hace. Si usted tiene un problema, entonces usted tiene que gastar tiempo en oración delante de Dios, que es el que nos soluciona los problemas. Y ahí podemos recibir la guía de Dios. Bueno, estamos entonces en una mañana de familia, y qué buena oportunidad, porque este es un tema, hermano, que no se agota. Siempre hay necesidad de la familia. La sociedad de hoy, ¿saben todos ustedes cómo está? Hermanos, estadísticas aquí en Colombia de que hay más divorcio que matrimonio. ¿Ya lo oyeron? Más divorcio que matrimonio. Y esos son los divorcios, pero aquellos que se separan y se divorcian, y otros que están en unión libre y también se apartan el uno del otro. Eso es tremendo lo que está pasando. Pero cuando miramos la Biblia, miramos el tema de la familia según Dios, hermano, es uno de los valores más altos que hay en la sociedad. Pero el enemigo, nosotros creemos que así como hay un Dios, hay un diablo también. Pues el mismo Jesucristo lo reconoció. Dice, el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, que eso está claro. El apóstol Pablo dijo también, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está claro en la Biblia, que sí hay demonios y hay un diablo, jefe de los demonios, que está, digamos, atacando la raza humana.
El único remedio que hay es Jesucristo, amén, para que alguien se libre de esos poderes. Entonces nosotros aquí como creyentes estamos entonces con la palabra de Dios en nuestras manos y en nuestros corazones, guiados por el Espíritu Santo, para ser instruidos, para vivir bien en la voluntad de Dios y poder vencer todas aquellas cosas que vienen contra la familia. Bendito el Señor. Esta parte que leí yo acá, ¿sabe por qué sentí escoger esta parte? Por las palabras que incluye, si ustedes las pueden contar. Para entender sabiduría y doctrina. ¿Allá hay cuántas? Sabiduría y doctrina. Amén. Bendito el nombre del Señor. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia. Justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Toda esta vida cristiana es una vida de inteligencia y de sabiduría. El que no dispone su mente y su entendimiento para entender las cosas, nunca va a poder llegar a ser un verdadero cristiano. Porque todo esto no es ni material ni emocional, sino es espiritual. La palabra de Dios por el Espíritu Santo. Esta obra de Dios, como dice el apóstol Pablo, él dice que este ministerio, porque el ministerio de la ley, dice que era el ministerio de la letra. ¿Y qué es lo que dice? ¿La letra qué? La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que este evangelio es el ministerio del Espíritu. Hay que vivir espiritualmente. Mire que para comenzar el cristianismo, que también sirve para las visitas que están acá, para comenzar el cristianismo no es entrar a un templo y asistir y cantar. Para comenzar el cristianismo hay que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hace un milagro por la palabra que la persona oye y la cree, se revoluciona algo internamente, un cambio. Y él dice, hasta aquí no sigo más como yo he vivido, voy a cambiar de vida, voy a entregarme a Cristo y renuncia a todo. Ahí nació de nuevo. Así es que se comienza el cristianismo. De otra manera no hay. Porque Jesús lo dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el hombre no entendió y entonces continuó explicándole, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahí la palabra agua es símbolo de la palabra de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Por eso digo, punto de partida para entrar es nacer de nuevo. Amén. Cuando nacemos de nuevo, entonces la palabra de Dios nos alimenta para crecer, para salvación. Bendito el Señor. Entonces dedicamos estas palabras que he dicho yo acá, si ustedes las pueden subrayar en su Biblia, y usted verá que está dirigiéndose es al intelecto del hombre, a su inteligencia, a su conocimiento. El apóstol Pablo también oró al Señor diciendo a los efesios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé, amén, espíritu de sabiduría y de revelación. Mire que todo eso es por la inteligencia, por el entendimiento. Así que atento, porque si no oye uno, no podrá entender esto. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Todo eso son cosas profundas, amén, espirituales. Bendito el Señor. Vamos a aplicar entonces estas palabras a la familia. Porque una de las cosas de la vida humana que más inteligencia y sabiduría necesita es el asunto de la familia. Por eso es que, como está hoy en día, yo cuando oigo por allí las noticias por televisión, y bueno, habla la policía, el ejército, los jueces, y son grupos de personas capturados para la cárcel, y otro grupo para la cárcel, y otro grupo para la cárcel. Digo, entonces eso sí irá a componer esto. Eso no compone nada, porque desde la cárcel salen peor. Lo hacen por un control, ¿no? Para que no estén en la calle. Pero el remedio no sería tanto ponerlos presos, sino que hubiera como un proceso desde que la persona es niño, formarlo. Así que mientras más se deteriore la sociedad, sin valores, sin virtudes, hermano, más gente habrá de esa clase. Porque nadie nace malo, todos nacemos inocentes. Esta sociedad corrompida es la que le hace daño al ser humano. Y mire que allí están llamados, padre y madre son los que están llamados para instruir a sus hijos. Amén, gloria al Señor. Pero si el padre y la madre no fueron instruidos de sus padres, ellos tampoco saben nada. Y están metidos en los vicios, en el desenfreno. Esos hijos que nacen de ellos, figúrense. Así que la sociedad tiene un flagelo, pero terrible. Terrible. Y lo que está haciendo los gobiernos casi de todos los países es sacando a Dios de la Constitución, y clase de espiritual o religiosa que se saque de los colegios, entonces peor será cada día. Amén. El trabajo que ha hecho la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en este país ha sido grande con la niñez. Amén. Por eso nos dolió tanto cuando una periodista dijo: así quiere la Iglesia Pentecostal sus niños, cuando el caso de fundación. Palabra, digamos, totalmente desubicada de su contexto, porque vamos para 80 años de estar trabajando con la niñez. Amén. Que hoy hay, esos que eran niños antes ya son unos ancianos que han sido pastores, misioneros. Entonces la iglesia ha hecho un trabajo grande, pero recuerden todos que no es la iglesia la del principal trabajo para atender los niños. Lo que hace la iglesia a través de sus ministerios es hablarle a la persona casada para que cuando tenga sus hijos los sepa criar. Amén. Y no solamente a los casados, los jóvenes también. Aquí en esta parte que he leído, aquí están incluidos los jóvenes. Escuchen, jovencitos y jovencitas, lo que dice acá. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. No gordura, sino cordura. A ver, ¿qué es lo contrario a la cordura? ¿Qué es lo contrario? Sí, pero es que hay una locura que no es desequilibrio mental, sino es una locura de decisiones. Es decir, la persona hace cosas que van contra él mismo. Por ejemplo, un jovencito, una jovencita en la casa, su madre rogándole: hija, mira, no te vayas para la calle, hijo, no te vayas, cuidado. Y el niño ya tiene unos amiguitos allá que también están desviados, que sus padres no tienen que ver con ellos o estarán igual que él. Cuando de pronto lo invitan a la droga, y el muchacho pasa por las calles, ve a alguien que está acostado allí a las 9 de la mañana en un andén, sí, o de pronto debajo del puente, y él sabe que el que lo llevó allá fue la droga, y entonces le están dando y él sigue cogiéndola. Entonces uno ve que hay como una locura en la persona. Por eso dice aquí: para dar sagacidad a los simples. ¿Qué es sagacidad? Bueno, defenderse es sagaz. Si no, esto por aquí no. También es inteligencia. Porque el simple es aquel que todo lo recibe y todo lo cree y se deja llevar.
Entonces por eso dice a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces hablando de esto de padres, no puede decir el joven soltero, ese es para los hermanos que son casados, para mí no, para mi papá y mi mamá. Yo creo que los que más necesitan acá son los jóvenes solteros. ¿Por qué? Porque todavía no se han casado y seguro que ya se están enamorando. Quieren casarse. Pero aún para enamorarse hay que tener control. Porque la emoción hacia el sexo opuesto y la atracción es tan natural. Amén. Pero no se puede hacer guiado por lo que uno siente, sino tiene que usar la cabeza. Tiene que darse cuenta que una de las responsabilidades más grandes que hay es el matrimonio. Eso no se puede hacer de cualquier manera. El joven tiene que decir, yo primero tengo que prepararme, tengo que madurar, tengo que estudiar y tengo que ubicarme en un trabajo para poderme casar. Amén. ¿Cómo es posible que un joven adolescente ya con una novia? Entonces, prácticamente eso está fuera del cristianismo. Si los papás lo aceptan, aquí en la iglesia no se prohíbe nada. Aquí no hay prohibición ninguna, aquí hay es guía de Dios. Amén. Así que no se preocupen los adolescentes que están en noviado que yo voy a andar detrás de ustedes. No, yo estoy muy viejo para ponerme en eso. Pero si lo que estoy diciendo, ponle inteligencia a la vida. Ponle inteligencia a tu vida. Porque uno recoge el fruto de lo que siembra cuando es joven. Amén, alabanzas al Señor. Como uno mire la vida, por eso aquí habla de simpleza, los simples, los que creen que la vida es solamente reírse. No, la vida hay que ponerle seriedad. Y sobre todo porque es tu propia vida. No es la vida de otros, sino la propia vida tuya. Amén, así que la vida de joven no es para estar jugando, es para prepararse para lo que viene, porque no es que dura mucho uno joven. Amén. O sea, al poquito rato está uno de 35, 40, listo. Entonces, ¿cuándo se va a preparar? En su adolescencia. Y que el papá le trabaje hasta ahí, hasta los adolescentes, los prepara bien y que ellos, los soltamos a ver si lo que les hemos enseñado va a funcionar o no. Pero la responsabilidad la tiene la propia persona. Entonces dice la Biblia dos palabras que creo que yo también las estoy resaltando bastante y creo que ustedes se las están grabando y ojalá que se las graben bien. Cuando habla del matrimonio, de la familia, la Biblia dice dos palabras, muchas, pero las principales creo yo son estas. Le dice al hombre, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme. Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera. Se entiende que es una creyente también, ¿no? Porque si es una que no es creyente, entonces ¿cómo va a ser coheredera de la gracia de la vida? Esa es otra cosa, que la Biblia enseña que el creyente debe buscar otro creyente para casarse, no uno de afuera. Aquí en esta iglesia hay algunos que lo han hecho, ¿no? Porque aquí no se prohíbe nada, es una decisión de la persona. Lo que sí se controla acá es de la persona que se enamoró de alguien que no es un creyente, porque la Biblia sí lo dice, que no lo prohíbe, pero está el mismo Dios indicando que no se debe hacer. No por el bien de Dios, sino por el bien de la misma persona. Entonces uno lo que hace, como pastor, usted no puede, en cuanto al servicio, no puede estar. Porque no es ejemplo, así que los jovencitos y jovencitas de acá, que han visto que hay unos acá que se han casado con personas que no son creyentes, usted diga, no, es que eso no lo prohíben en la iglesia, yo voy a hacer igual. Aquí no se prohíbe nada. Pero ojalá oyeran los testimonios de las personas que se han casado con el que no es creyente. Todo lo que han tenido que sufrir. Porque si siendo los dos creyentes luchan, ¿qué tal con uno que no sea? Amén.
Pero esa es decisión que toma la persona para que las propias consecuencias vienen sobre él. Amén. Entonces cuando dice sabiduría, ahora yo les pregunto a ustedes, un hombre dice, bueno, ahora sí me voy a casar, ya terminé mis estudios, o si no estudió, por ejemplo, no es un profesional, pero tiene ya su preparación intelectual también, tiene su trabajo, bueno, ahora sí, porque uno se va a casar es cuando tenga con que sostener la mujer. ¿Dicen amén o no? Bueno, pero no solamente tiene que estar preparado en la parte económica. La principal preparación que debe tener es el conocimiento de la palabra de Dios para su hogar, saber que el matrimonio es un principio de Dios que nació allá desde el comienzo del mundo. Vamos a mirar en San Mateo capítulo 19 para que se den cuenta la respuesta del Señor Jesucristo a los fariseos. Dice que le preguntaban para tentarle, no tanto para saber. Dice, versículo 2 del capítulo 19 de San Mateo, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Una pregunta bastante, digamos, rebuscada, ¿no? Para ver si él caía en la trampa. Él respondiendo les dijo, así, ¿por qué le preguntaron? Porque como el gran líder Moisés, que era líder de Israel, había permitido que eso se hiciera. Entonces, si dice que si es lícito, entonces está en contra de sus principios. Y si dice que no es, entonces está en contra de la ley. Entonces era una trampita. Entonces dice, respondiendo él les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Se los llevó al principio. Así que el matrimonio no es un juego. El matrimonio es una cosa de los más serios que hay en la vida. Por lo tanto, uno tiene que prepararse bien para casarse. Primero, ser un verdadero cristiano. Porque si uno no es serio con Dios, menos será con el cónyuge. Que viene al culto y canta y ora, pero por ahí está escondido pecando, entonces le está fallando a Dios. Entonces, ¿qué confianza habrá de esa persona? Que ni con Dios es serio. Amén. Entonces aquí está diciendo, no son ya más dos. Creo que esa palabra, hermano, explica mucho. No son ya más dos, sino una sola carne. Lo que llaman una unidad compuesta, ¿no? Porque son dos, pero están tan unidos en todo que son uno. Y lo que Dios unió, esa palabra, lo que Dios unió, no quiere decir que todo que se busca en una mujer, Dios lo unió. Lo que está diciendo es que en la creación, en el principio, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y formó la mujer, la trajo, se la entregó, los casó. Entonces, con esa unión que Dios hizo de la primera pareja, fue Dios el que unió al varón y la mujer. De ahí para adelante, el que quiera ser unido en la voluntad de Dios tiene que hacerlo conforme Dios dice. Amén. Entonces vamos a las dos palabras sobresalientes. Sabiduría. Amén. Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente. El hombre que no tiene sabiduría para estas cosas, y yo creo que la sabiduría comienza en la vida propia de la persona, en uno mismo primero. ¿Cómo dirijo yo mi vida? ¿Cómo dirijo mis emociones? ¿Cómo dirijo mis sentimientos? ¿Cómo dirijo mis propósitos?
¿Qué hago con mi vida? Porque esa es la sabiduría que él va a utilizar cuando se case, para tratar con sabiduría a su esposa. Amén. Recuerden que cada uno es criado en una familia distinta, con distintas costumbres. ¿Cuántas dificultades se presentan cuando dice la esposa, no es que tu familia es tal y tal y tal? O de pronto él, es que tu familia no me gusta por esto. Es que eso ni debe decirlo, porque es que somos distintos totalmente. Y decir eso entonces causa problemas ya entre la pareja. Amén. Somos distintos. Y eso, en vez de ser malo, es bueno que seamos distintos. Se llama la complementariedad, las diferencias. Sacar un provecho importante de esas grandes diferencias. Porque si fuéramos iguales, si cada pareja de esposos fueran igualitos en cuanto a toda su forma de ser, habría más problemas. ¿Qué tal todos dos bien iracundos? O todos tan pasivos que la casa ya está rota y se está lloviendo y ninguno dice nada. Alguien tiene que decir algo, amén. Entonces todo esto es una complementariedad en la pareja, pero todo tiene que ser con sabiduría, porque hay algo, escúcheme bien, algo que es totalmente contrario a la sabiduría. Más bien esa actitud, la Biblia la agrega es a la insensatez, a la necedad. ¿Sabe cuál es? El enojo, la ira. Usted mire la Biblia, búsquese una concordancia y búsquese la palabra ira. Y vaya mirando a ver qué dice la Biblia de eso, qué dice Dios. Entonces nadie podrá arreglar problemas con enojo. A ver, levanten la mano los que hayan arreglado problemas cuando tienen una rabia terrible. ¿Cuántos lo han arreglado así? Nadie lo puede arreglar. Sino que se daña más las cosas. Se presentarán siempre por esas diferencias. Bueno, hemos aprendido acá con los hermanos psicólogos que una cosa es problema y otra cosa es conflicto. Amén. Entonces el conflicto cuando haya y el problema cuando ya se desarrolla. Claro. Bueno, comienza ya las dificultades, que no nos entendemos, que no nos entendemos. Entonces ese ya el conflicto que se levanta, ¿no? Entonces ahí hay que tener sabiduría ambas personas para no llegar a un problema. Amén. Por ejemplo, en estos días me decía un esposo, no de aquí, ¿no? Para que no esté mirando el otro. Me decía un esposo, hermano, tengo un problema, es decir, estoy pasando por un infierno. Yo diría, a ver, cuénteme, a ver. Comenzó a contarme. Cuando ya me comentó el problema con la esposa, yo digo, hermano, usted dijo una palabra que usted estaba pasando un infierno. Eso no es ningún infierno. Si usted mira las cosas así, usted las va a empeorar. Porque lo que está pasando es normal de dos seres humanos. Que no se entienden en algo, ahí donde hay que aplicar la sabiduría para ver. Porque uno no va a arreglar un problema obligando al otro que se someta a uno. Nunca lo va a arreglar así. Tiene que llegar a acuerdos. Y también tiene que ponerse a mirar si en verdad él tiene la razón o ella tiene la razón. Como me contaban a mí, un caso real, ¿no? Y ese fue un pastor que tenía unas dificultades muy grandes y tenía un anciano ahí en la iglesia de mucha sabiduría. Entonces le dice el pastor, hermano, yo quiero comentarle algo, me está pasando un caso muy grande, pero no de hogar, sino con otras personas. Y le comentó, y lo que le comentó el pastor al anciano, dice, hermano, ya usted sabe que en eso tengo yo la razón. Tengo la razón, hermano. Le dice el anciano, hermano, eso es lo peor que puede pasar, que usted tenga la razón.
Como raro, ¿no? Pero sí tiene algo de sabiduría, porque uno como tiene la razón, entonces quiere imponer porque tiene la razón. Entonces, ese es otro error. Amén. Si no, aquí pierdo, pero Jesucristo dijo, el que gana su vida la perderá y que la pierde la ganará. Si no, a esto lo llevo hasta las últimas consecuencias. Esto me la pagan porque me la pagan. Pues métase por ahí para que vea que va a perder más. Amén. Y si es en la pareja, bueno, me ofendió y no lo perdono, no la perdono y lo voy a atacar. Ahí sí se acaba todo, porque esto es un acuerdo. El matrimonio es una sociedad. Cuando dice las palabras que se dicen en la ceremonia, amén. Te recibo como mi legítima esposa para amarte, consolarte, protegerte, cuidarte en todo tiempo, en riqueza o en pobreza, salud o enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Eso no son palabritas que se las lleva el viento, eso es, Dios las está oyendo. Es un pacto que se hace. Amén. Y el hombre que se casa sabiendo que el matrimonio no es una emoción de él, porque me gustó la muchacha, o ella porque me gustó el chico, sino que sabe que me voy a casar y este es un principio de nuestro Creador, es principio de nuestro Dios, es el que unió la primera pareja para que todo varón y toda mujer se unan, tengan hijos, porque así se ha procreado la raza humana. Pero Dios tiene las normas, amén, para vivir en pareja, para vivir en familia. Y la persona tiene que aprender. Esta palabra de sabiduría quiere decir que la persona está instruida, ha entendido cómo es esto. Y la palabra sabiduría con la palabra inteligencia, muy parecidas, pero tienen una pequeña diferencia. La inteligencia es la capacidad de entender las cosas y la sabiduría es aplicar a la vida práctica lo que uno ha aprendido. Amén. Uno puede tener mucho conocimiento, ¿no? Y entendió mucho, pero en el momento de la dificultad, lo que sale entonces es otra cosa. Y a la mujer le dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Vamos a mirar un poquito de cómo se practica esa sabiduría dentro del hogar de las dos personas. Miremos aquí, bastante conocida la escritura de Efesios capítulo 5. Vamos a recordarlo, muchos ya lo hemos leído, lo sabemos, pero qué bueno esta mañana volver a mirar cada palabra de lo que aquí dice. Efesios 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Esta palabra pertenece, en el contexto, es a la familia, a la pareja. Amén. Primero le habla a las hermanas. Escuchen bien, hermanas, casadas y solteras, escuchen esto. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos. ¿Cómo? Como al Señor. Es que cuando la mujer sí es cristiana y mira esto, bueno, yo sujetarme a mi esposo es como si estuviera sujetándome al Señor, porque el que me manda a hacer esto es el Señor. Entonces ella con buena obediencia hace esto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y entonces explica por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí no hay cabeza de la iglesia terrenalmente. Solo reconocemos como cabeza de la iglesia a Jesucristo nuestro Señor. Los demás somos ministros usados por Él, pero un solo jefe hay de la iglesia. En la parte administrativa, bueno, hay un presidente y hay una directiva, pero esa es la parte administrativa, la operativa de la iglesia.
Pero lo espiritual, Jesucristo es la cabeza. Y dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el hombre es cabeza de la mujer. Cabeza quiere decir el que instruye, el que dirige, amén, el que organiza. Y ese que es cabeza, porque no solamente en el matrimonio, cuando alguien llega a ser cabeza en una organización, presidente, líder, y él no sabe tratar a la gente, no la sabe tratar, él no va a caminar mucho en ese puesto. El que crece es la persona que en primer lugar reconoce el talento humano, se dice ya hoy en día. El ser humano como ser humano lo considera y así lo trata. Son los hombres que avanzan en ese liderazgo en la vida. Y en esta parte del matrimonio le dice al hombre de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Primero dice la mujer sujétese a su marido porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo de la iglesia. Así que sujétese como al Señor. Cuando te sujetas a tu marido, te estás sujetando al Señor. Pero a la mujer, al marido le dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, no era amor de palabra, es de verdad. Se entregó a la muerte por la iglesia. ¿Cuántos esposos decimos amén? Amén. Ese es el principio de Dios, esa es la sabiduría. Así es que es el matrimonio. Y esto no va a cambiar. Algunos dicen, bueno, ya, gracias a Dios, dicen algunos, y otros dicen, esto va malo en la iglesia. Porque depende qué es lo que tiene en la mente, ¿no? Si gracias a Dios que ya hay divorcio, entonces yo me voy a divorciar. En el principio de Dios para el matrimonio no hay divorcio. ¿Qué es lo que dice San Mateo? No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que si el hombre tiene falta de sabiduría, bueno, el hermano que me hizo esa pregunta, cuando yo le expliqué y lo vi que ya bajó el tono y todo, dice: hermano, gracias por el consejo que me está dando. Digo, usted dice que está pasando, ¿cuál infierno está pasando? Si no es infierno, eso es normal, de tener de pronto una discusión con la mujer, un malentendido, pero hay que poner sabiduría. Así que si es tan voluble, tan superficial, que cualquier cosita es un infierno, figúrese, no va a aguantar nada. Pero eso es la persona que está inmaduro. Por eso es que los jovencitos que no han madurado, si se casan, vean, eso es un peligro, porque no tienen madurez. Amén. Aún hasta para el noviazgo tienen que tener ya madurez para el noviazgo. Porque el noviazgo en la iglesia no es como el de la televisión. Así que si ves mucha televisión y poco lees la Biblia, vas a ser como la televisión. Y pobre de aquel que haga eso, porque va a recibir corrupción. Pero la Biblia dice, amén, bendito el Señor. A ver, ¿qué es lo que es, cómo debe ser el comportamiento de un par de novios? Hasta los papás, algunos ignoran eso. Hay papás y mamás que tienen tanto gusto que hasta se van y los dejan solos en la casa. Bueno, fulanito, se cuidan, nos vamos nosotros para dejarlos solos. Vea, el noviazgo en la iglesia tiene sus reglas. El muchacho tiene que ir donde el papá y la mamá de la niña y decirle, que, teniendo la edad, ¿no? Teniendo la edad para casarse, que está preparado para casarse. Amén.
pidiéndole permiso para visitarla en la casa. Ahí le van a poner, oigan papá, usted tiene que poner la regla, ¿cuándo es que usted quiere que vaya a visitarla? Porque ella tiene que estar estudiando o está trabajando. No puede el novio que está sin trabajo, figure, que meterse en la casa de la novia todos los días. No. Sí. Entonces, porque es que hay unos muchachos como que ignoran esto y ellos vienen con el pastor, hermano, mire, nosotros estamos como con ganas de hacernos novios, hermano. Bueno, miren bien las cosas, oren al Señor. Y con eso que el pastor le dice, ¡pam! Mano agarrada enseguida. Para todas partes, para arriba, para abajo, como se han dicho. Como si el pastor hubiera dado orden que hiciera eso. No. Porque si vienen un par de jóvenes cristianos, ¿yo qué les voy a decir? No, yo les prohíbo, no sean novios, no. Ustedes son cristianos, oren bien, miren bien, pórtense bien. Amén. Ello es lo que estoy diciendo yo. Amén. Entonces, vean, no tiene ningún derecho un novio en la novia. Bíblicamente no tiene ningún derecho de nada. Grábatelo bien. Amén. Porque solo es una amistad especial para hablar, para conversar, si pueden entenderse y llegar al matrimonio. Por eso que el papá cuando trae la hija, ¿no?, haciendo el desfile para entregársela, uno siente como que algo se le está arrancando a entregársela al otro. Pero entonces, si el papá sabe que ese joven que está ahí es un hombre fiel, lo ha conocido en el noviazgo con su hija, que le respeta a su hija, que las normas la guarda, que va a la casa cuando le dijeron que fuera, que nunca la saca sola a ninguna parte. Amén. Entonces él confía. Bueno, fulanito, aquí te entrego mi hija, para que la cuide, usted sabe, bueno, todo lo que le dice el papá al novio. Y luego pasan al altar, lo que llamamos el altar, y el pastor los pone que se expresen sus palabras, que contesten las preguntas, y los declara esposo y esposa o marido y mujer. De ese instante en adelante perdió el papá el derecho, y la mamá también. Amén. Lo que no se pierde es el vínculo de papá e hijo, mamá e hija. Eso nunca se pierde. ¿Ah? La mamá también pierde el derecho. Miren cómo se cambian los papeles, porque ahora sí se la entregaron a él. Ahora sí, sáquela para donde usted quiera sacarla. Acaríciala cuando la quiera acariciar. Haga todo lo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque las confianzas entre los novios, vea, está casi seguro que van a caer en el pecado de la fornicación. No sé cuántos papás y mamás quieren que su hija caiga en fornicación y salga embarazada. ¿Usted quiere eso? Entonces no puede darle libertad a la hija que salga con el novio para todas partes, porque sobra el gusto de que se case. Sí, es que la confianza entre novios, porque bueno, uno se casa por eso, porque uno quiere tener a la persona a su lado, y por eso es que se casa, para tenerla al lado, pero no la puede tener antes que se case. Las caricias no son para novios en el cristianismo. Yo no estoy hablando de afuera, que hay un desorden. Las caricias no son para novios, sino para esposos, según la Biblia. Porque las caricias es la preparación para el acto sexual. Así que si usted se deja acariciar de su novio, ¿para qué la está preparando? Por eso vienen entonces los pecados. Hay jóvenes con una proyección bien bonita, de pronto hasta del ministerio, pero si se pueden esas cosas y caen en un pecado, va a truncar esa carrera. Porque en el formulario para licencia de pastor dice: ¿ha caído usted en fornicación después de ser creyente?
Y si ha caído tiene que decir que sí. Y si dice que no, es peor. Amén. Entonces mire que la sabiduría viene desde antes de casarse. Tiene que ser un hombre bien formado. Sabe qué es lo que quiere para su vida. Amén. Y comienza si ama a su novia, entonces él la va a cuidar espiritualmente. La cuida espiritualmente y ella a él. Si bueno, mi novio es un hombre que predica, es director de tal cosa en la iglesia, yo quiero que él esté tranquilo de conciencia. Vamos a llevar un noviazgo sano, puro. Amén. Entonces, si hay un buen noviazgo porque ambos son maduros, se está asegurando mucho la vida del matrimonio, que también puede ser muy segura. Porque tienen madurez y tienen inteligencia. Tienen sabiduría. Amén. Vuelvo y repito, yo aquí no estoy prohibiendo nada. Amén. Estoy dando la guía, que es distinto. Dios guía al pueblo, como le dijo el Señor a Moisés en el Salmo 103, ahí está el versículo. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Es decir, hay uno que es el que guía, que Dios le está dando la revelación. Los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento daban la instrucción al pueblo para que el pueblo siguiera la enseñanza de Dios. Pero nunca lo de Dios es obligado. Si alguien dice, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer otra cosa, nadie le va a decir que no la haga, porque usted es libre para hacer lo que quiera hacer. Pero si ama a Dios, si es un verdadero cristiano y está buscando santidad y buscando consagrarse, usted va a obedecer la enseñanza de Dios. Amén. Póngase de pies. Démosle gracias al Señor. Amén, gloria al Señor. Así. Démosle gracias al Señor, no se vaya porque aquí está nuestro hermano, va a predicar en la segunda escuela, que ya viene, pero ya él nos contó la vez pasada cuando vino las necesidades que tiene. Entonces escuchen todo, hermano, usted va a hacer algo muy voluntario, para usted poner, como llamamos, un granito de arena en la obra de Dios en Pueblo Viejo.